están? Espero encontrarlos todos bien, con salud y empezamos ahí más una semana llena de clases con muchas actividades. Y hoy el tema de nuestra clase será el uso del mucho y del muy. ¿Será que existe alguna diferencia entre los dos? Y si existe, ¿cuál es la diferencia? ¿Eh? Pero antes vamos a observar esta cita de Miguel de Cervantes. Antes de nós vermos a diferença entre, e se há diferença entre el mucho e el muy, nós vamos analisar juntos essa cita, essa citação de Miguel de Cervantes, que nos dice: El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Entonces, estas palabritas que están con estos ojitos por encima, con estos ojos, ahí tenemos lee, el verbo leer. Anda, verbo andar. Entonces, mucho, mucho. Ve, verbo ver, mucho. Y sabe, verbo saber mucho. Es una cita de Miguel de Cervantes, pero me gustaría presentarles un video cortico sobre la vida y la obra de una obra muy conocida de Miguel de Cervantes. Vamos a ver. Hola amigos, soy Miguel de Cervantes Saavedra y me imagino que sabéis que soy uno de los escritores más famosos de la historia. Pero permitidme que os cuente mi complicada vida. Nací a mediados del siglo XVI, en Alcalá de Henares, un pueblecito de Madrid. Mi padre era un humilde cirujano y yo desde niño empecé a escribir poemas. Ya de joven herí con mi espada a un hombre y tuve que huir a Italia para escapar de la justicia. Me alisté en la Armada Española y peleé contra los turcos en la batalla de Lepanto, donde un disparo me destrozó la mano izquierda, dejándomela inutilizada para siempre. A partir de ese momento me llamaron el Manco de Lepanto. Pero mis desgracias no acabaron ahí. Cuando volvía hacia España en barco, unos piratas nos atacaron y fui hecho prisionero. Me llevaron a una ciudad africana llamada Argel, donde permanecí encerrado durante 5 largos años. Cuando por fin me liberaron, conseguí llegar a España. Allí me casé y empecé a escribir obras de teatro. Pero siguiendo con mi maldita mala suerte, no conseguí el suficiente dinero para vivir del oficio de escritor. Fui encarcelado otra vez por un asunto de dinero. Y fue durante esos meses de cautiverio cuando empecé a escribir la obra que me dio fama eterna: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En ella contaba las aventuras de Don Quijote y de su fiel escudero Sancho Panza. La verdad es que me dio gloria y fama, pero poco más, ya que viví el resto de mis días sumido en la pobreza. Antes de despedirme, quiero daros un consejo. A pesar de que la suerte no os sea favorable, luchad por lo que creáis justo y esforzaos mucho en vuestras responsabilidades. Yo, a pesar de que la suerte nunca me acompañó, conseguí la gloria haciendo lo que más me gustaba: escribir y crear. Adiós, amigos. Hasta siempre. Sí, es un video muy bueno donde podemos conocer un poquito más de la historia de Miguel de Cervantes y ustedes observaron que él tiene una obra que es muy, muy conocida, que es, ¿observaron el nombre? Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Dizem alguns especuladores que é uma obra mais vendida depois da Bíblia, é a obra mais lida, melhor dizendo, por todo el mundo, ¿sí? Bueno, ahora vamos al tema central de la clase sobre mucho y muy. ¿Hay diferencia? Preguntémonos, ¿no? Ahí tenemos las profesoras, yo y esta actividad
fue realizada juntamente con la profesora Rosángela, ¿ok? Bueno, entonces recordemos algunos puntos. Regras o regras de apócope. Então, o que seria essa regrinha de apócope? E aqui, perdóname que me faltou uma tilde em la O, sim? Regras de apócope. Então, o que é essa regrinha? Nós já estudamos, sim? Então, relembrando, é a eliminação da letra final ou da última sílaba de certas palavras, em alguns casos. Então, na aula de hoje, nós veremos quais são esses casos e quando vai eliminar a última letra, ok? Então, aí temos alguns casos antes de substantivos masculinos singular. Por exemplo, alguno vai passar para algún chico. Chico, ¿qué es un chico, no? Es un sustantivo masculino singular, que me refiero cuando hablo chico a um menino, sim? Então, observem aqui, ó, que letrinha que perdeu? Letra O, certo? Então, algum. Bueno, buen amigo. Malo, mal alumno. Ninguno, ningún coche, que seria o carro, certo? Postrer, viaje. Posterior, né, viagem. Primeiro ano. Então, observem aqui, que letrinha perdeu? O, certo? Primeiro, santo, san. E aí sigue la lista. Y antes de sustantivos masculino, femenino, singular, tenemos estas dos casos, ¿no? Grande, gran, amigo y gran amiga. En español no decimos, yo tengo una grande amiga que se llama Antonella. No se dice así, porque utilizamos la regla de apócope, ¿ok? Y esta regla nos dice que es necesario eliminar a última letra ou última sílaba de certas palavras em alguns casos. Então, por exemplo, neste caso, grande, se elimina essas duas letras, certo? D, E. E fica gran amigo, gran amiga, Antonella. Eu tenho uma gran amiga que se llama Antonella. ¿Sí? E antes de substantivo masculino feminino, plural. Cualesquier alumnos, alumnas. ¿Ok? Bueno, recordemos entonces, ya hemos recordado ahora la regla de apócope. Entonces, es necesario saber esta diferencia entre el uso de mucho o muy. Ou muito, né? Mucho ou muito. Quando utilizo e há diferença, vamos a ver agora. Mucho significa muito do português. E muito também significa muito. Porém, este muito sofre a regra de apócope, ¿ok? Então, se sofre esta regla que hemos visto já. Pero mucho y muy significan muito do português, ok? Entonces, recordemos algunos usos del mucho. Quando eu vou usar, então, mucho? Com verbos e sustantivos. Que eso les quede muy claro, muchachos y muchachas. Hagan apuntes. Anotem no caderninho porque isso é importante, ok? Então, mucho eu uso com verbos e substantivos. Exemplo, verbos. José come mucho. Então, observem. Antes da palavrinha mucho, temos o verbo comer, ok? Quem come muito? Ele, né? O José. Então, José come mucho. Ahora, sustantivo. Pedro tiene
mucho dinero, mucha plata, ¿sí? Y en este caso aquí, el dinero es un sustantivo, ¿ok? Seguimos. El uso ahora de muy, recordemos que muy está en la forma apocopado, ¿ok? Entonces, ¿cuándo utilizo muy? Cuando yo tengo en una frase, en un texto, donde sea, que sean adjetivos y adverbio. Pero vamos a ver un ejemplo con adjetivos. Marta es muy alta. Entonces, alta é um adjetivo, certo? Eu estou adjetivando a Marta, que ela é muito alta, ok? E um advérbio, ella viaja muy tarde. Um advérbio de tempo, certo? De constância. Então, quando? Ela viaja muito tarde, ok? Entonces, yo no puedo decir, Marta es mucho alta o ella viaja muy tarde. Por Dios, no suena, como dicen aí los hispanos, não suena, não tem um bom som, certo? Por isso, colocamos a regra de apócope. Entonces, Marta es muy alta. Ella viaja muy tarde, ¿sí? Pero, toda regra tem uma exceção. Vamos ver quais são essas exceções. Então, a palavra mucho, não usamos somente com verbos e nem somente com substantivos. Nós temos alguns adjetivos e alguns advérbios em específico, que são esses que estão aparecendo aí para vocês. Então, anotem no caderno, façam destaque. Se você está vendo pelo celular essa aula, tira um print, salva nos favoritos, porque isso é muito importante, ok? Então, mucho, eu utilizo também com esses adjetivos. Mucho mayor, mucho menor. Por ejemplo, yo soy mucho menor que mi hermana. Eu sou realmente muito menor. Eu sou mais baixinha que a minha irmã, sou menor, certo? Então, ou podemos dizer também mucho mejor e mucho peor, ok? E com esses advérbios aqui em específico, mucho más, mucho menos, mucho antes e mucho después, ok? Com esses adjetivos e com esses advérbios, sempre eu utilizarei mucho e não muy, ok? Perfecto. Bueno, y ahí tenemos algunos ejemplos para que practiquemos este tema. Completa con muy o mucho. Hay que estudiar, ¿qué les parece? Muy o mucho, para aprobar los exámenes. Agora eu les digo, como que vocês poderão identificar em uma frase, num texto, numa questão de vestibular, como identificar o uso de muy ou mucho? Eu vou fazer o quê? Usar as estratégias de leitura que nós aprendemos nas aulas anteriores. Estratégia técnica skimming e técnica scanning, ok? Scanning. Então, utilizando a técnica, vou observar sempre la frase, el texto, el dibujo, la foto, lo que sea. ¿Sí? Tengo que poner atención y observar, no tener prisa, ok? Não ter pressa de observar. Então, vamos aqui na primeira frase. Hay que estudiar. O que nós temos aí de cara, gente? Estudiar, verbo. El verbo estudiar, ¿no? Es un verbo para aprovar los exámenes ou as provas, certo? Então, temos que estudar muito para aprovar as provas, os exames, enfim. ¿Qué les parece? ¿Hay que estudiar mucho o hay que estudiar muy para aprobar los exámenes? Raro, ¿no? Entonces, hay que estudiar mucho
para aprobar los exámenes. Entonces, resaltemos. Utilizo mucho con verbo. E nessa frase nós temos um verbo, que é o verbo estudiar, ¿sí? Que está aí em infinitivo. Então, hay que estudar muito para aprovar os exámenes. E vocês que o digam, né, gente? O ano inteiro aí, ó, fazendo cursinho, estudando para aprovar no vestibular da UEL. Amém, certo? E aí temos Maria es estudiosa. O Giovanna es estudiosa. Brendo es estudioso, ¿sí? Entonces, estudioso es un adjetivo. Yo estoy adjetivando a María, a Brendo, a Giovanna, ¿sí? Que son personas estudiosas. Y con adjetivo, yo utilizo muy, que hemos estudiado en la clase, ¿sí? Entonces, María es muy estudiosa. Pablo canta mucho o muy mejor que su hermano. ¿Qué les parece? En este caso nós vimos que com o adjetivo nós utilizamos muy. Porém, nós vimos que toda regra tem uma exceção. E neste caso, nós vamos aplicar a exceção. Então, Pablo canta mucho mejor que su hermano. ¿Ok? Porque nós temos aqui mejor, que é um adjetivo. E com esse adjetivo, com esse adjetivo em específico, que é o mejor, yo utilizo el mucho. ¿Ok? Mi abuelo camina despacio, despacito. Muy despacio. Entonces, mi abuelo camina muy, porque o despacio me refiero a um advérbio, ok? Tenho que observar o que vem antes e principalmente o que vem depois, certo? Perfecto, muchachos. Entonces, mucho y muy, ¿hay diferencia? No, no hay diferencia, muchachos. Estamos hablando de la misma cosa, que es la palabra muito. Porém, nós vimos hoje na aula que nós temos algumas exceções, ok? Con eso llegamos ya al final de la clase. Muchísimas gracias y aquí les presento mi correo laura.marquez.español@uel.br, mi Facebook, Laura Márquez, y mi Instagram, Laura M. Sobrinho, ¿ok? Les dejo ahí mis contactos. Si quieren enviarme un mensajito, quédense a gusto. Es siempre un placer estarmos aquí mismo lejos, pero estarmos juntos conectados por la enseñanza, por el ensino de la lengua española. Les deseo una excelente semana de estudios. Nos vemos en el próximo lunes con más contenidos, ¿eh? Besitos y hasta luego. Cuídense, muchachos. Buenos estudios.